Mercados financieros internacionales. Los mercados financieros internacionales. Los mercados financieros internacionales se constituyen en un sistema en el que los actores que son de países diferentes comercializan instrumentos de inversión en la que participa el sector público y privado, y en el que se genera deuda de cada actor, bajo un sistema que transfiere recursos de parte de inversores ahorradores con la emisión de acciones o recursos de deuda a los mercados con el fin de obtener capital o financiación. Los bancos centrales, emisores o estatales, que para el caso de Colombia es el Banco de la República, provee los fondos, y su papel fundamental es que los comerciantes nacionales participen del mercado financiero internacional, haciendo o garantizando la transacción de moneda en distinta denominación. El mercado financiero internacional es, pues, el escenario en el que se negocian o intercambian activos, productos o instrumentos financieros y que ponen en contacto tanto a oferentes como demandantes de activos, y es el espacio de confluencia entre la oferta y la demanda. Pone el precio a los activos con el factor que las operaciones que se realizan superan el marco del Estado, y como ya se dijo, entonces participan actores de diferentes nacionalidades y se opera por medio de la compra de moneda extranjera, sea al contado, lo que implica pago y entrega de los títulos inmediatamente, o a plazos, que se negocia la entrega de los títulos a futuro, es decir, a medida que se hacen los pagos se entregan los títulos, reiterando que los recursos financieros son necesarios para la inversión y el consumo. Los derivados o de cobertura de riesgos. Los instrumentos derivados, entonces, dicen que los riesgos no se pueden detener, no se pueden evadir, pero tienen que ser gestionados, tienen que ser administrados, cada uno por separado, máxime cuando están en juego grandes cantidades de recursos, digamos financieros, los recursos de inversión. Y también está en juego la confianza entre los propietarios o accionistas de las empresas hacia los compradores de esos títulos. Entonces, como en este espacio, en este escenario del mercado internacional participan las entidades públicas, estas tienen que responderle a la ciudadanía por las inversiones. Hay un asunto: cuando la inversión la hacen los privados, los inversionistas privados y los accionistas privados le tienen que responder a sus socios, a los otros dueños de las empresas. En el Estado no, en el Estado tiene que respondérsele a la ciudadanía, y para eso están los entes de control. Pocas veces, o al menos en Colombia, los que hacen estos negocios en detrimento y que generan un detrimento al Estado colombiano son sancionados por cuenta de estas operaciones. La operación, entonces, dice que los regímenes comerciales cuentan con instrumentos que tipifican negocios internacionales en aras de una estabilización de contratos, como el aseguramiento de liquidaciones bajo la figura de la Cámara de Compensación. Es decir, que se vela porque los intercambios entre inversores y entidades de crédito, y a la hora de liquidar los activos o los documentos de transacción, se realice de una manera equilibrada, tanto para las partes como para la transparencia en la cotización. Futuros.
Se entienden entonces los futuros como la operación y compra de activos bajo la operación futuro financiero. En esta operación entonces se determina el valor de los activos, pero la ejecución de la operación real se deja para después, con un tiempo definido. Opciones. Las opciones son que dentro de un mercado de derivados aparece la negociación, en la que cada uno de las partes, apoyados en la contrapartida, se complemente al intercambio de los activos subyacentes a precio y fecha acordada. Las opciones se acuerdan entre las partes. Swap. El swap es un acuerdo de intercambio financiero en el que el comprador se compromete a pagar en un periodo determinado las cuotas o partes monetarias a cambio de recibir de la contraparte otra serie de flujos. Estos flujos corresponden generalmente al pago de intereses sobre el nominal del swap. Es decir, el swap establece en el tiempo y con dos flujos financieros, ingresos y pagos, o de intereses en la misma moneda, denominados swap de intereses. Operaciones de plazo forward. Las operaciones de plazo son un contrato que se realiza de forma privada entre dos partes. Uno, la compra o la venta de títulos, divisas, bienes y servicios a un plazo determinado. Y se propone complementar la operación sobre la base del precio de un activo, independientemente de las variaciones de su precio en el mercado. En esta liquidación, el que compra el activo subyacente se posiciona a largo plazo y el que lo vende a corto. Este negocio, mientras que una moneda se aprecia, la otra se deprecia, dado dada la tasa de cambio. Entonces los forward se crean en la medida de las necesidades del cliente. Se pactan a plazos y montos. Un contrato forward acuerda, además de la compra de un derivado a una fecha, también se pacta el precio de acuerdo al activo subyacente más el costo de financiación. La operación swap, entonces, es el conjunto de transacciones individuales mediante las que se concreta el intercambio de flujo de futuros de títulos, valores asociados a la operación individual. Este mecanismo se hace posible al efectuar la reestructuración de uno de los títulos, colocándolos en condiciones de mercado. Esta operación es empleada frecuentemente como medio de cobertura frente al riesgo. De manera general, entonces, los swap son convenidos por y para las necesidades específicas de las partes involucradas, por lo que el mercado de swaps no es fácilmente estandarizable y se considera un mercado extrabursátil o secundario. El pago se pacta entre las partes en periodos de series de flujos monetarios. Como toda transacción de mercados, son sujetos al riesgo de liquidez. Conclusiones. Se concluye entonces que la operación de mercados internacionales es necesario que haya un clima de cordialidad y respeto entre los accionistas y los países que se involucran en el mercado. 2. Que los inversionistas prevean que en las inversiones la situación interna de cada país, tanto por la tasa de cambio como por la seguridad, que no tendrán riesgos mayores en la inversión. 3. Que las políticas fiscales de los países conozcan de las inversiones que se hacen entre ellos.